Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a su espacio Hablemos en Familia. En esta oportunidad quiero hacer una presentación de un tema que es valiosísimo en la integridad familiar. Me refiero a la comunicación dentro de la familia. Y para eso vamos a presentar una nota con la psicóloga Carla González. La comunicación es el elemento fundamental en la vida del ser humano. Sin comunicación sería muy difícil la convivencia entre los mismos, pero mucho más importante es la comunicación entre padres e hijos, puesto que de una buena comunicación en el hogar dependerá el comportamiento del futuro ciudadano que los padres preparen para la sociedad. Pero siempre quedan dudas y preguntas sin respuestas con respecto a este tema. Por ello, conversamos con la psicóloga Carla González del Hospital de Chancay, quien muy amablemente nos resolvió ciertas interrogantes respecto a este tema. Es bastante importante porque lo que nosotros le digamos a nuestros hijos, lo que nosotros le comuniquemos a nuestros hijos, va a ser la voz interior de ellos. Quiere decir que a donde ellos vayan, a donde ellos se desenvuelvan o se desempeñen, siempre van a tener la comunicación o los mensajes que nosotros como padres le hemos dado a nuestros hijos. Vamos a poner un claro ejemplo. Si yo le digo a mi hijo: tú eres importante, yo te quiero, tú puedes, tú lo vas a lograr, te felicito, esfuérzate y vas a conseguir lo que tú desees. Mi hijo en cada actividad que realice siempre va a estar en su cabeza, en su pensamiento, las palabras de los padres. Por eso es bueno especificar de que cada comunicación o cada mensaje que nosotros le demos a nuestros hijos va a ser su voz interior, va a depender de ello. Por lo contrario, si yo de repente castigo verbalmente, psicológicamente a mi hijo diciéndole: eres un burro, saliste a tu padre, saliste a tu madre, me avergüenzo de ti, nunca hubieras nacido, porque tenemos ese tipo también de padre, esa también va a ser la voz interior. Quiere decir que ellos no van a rendir en el colegio, donde ellos se desempeñen, donde ellos se desenvuelvan, no van a desenvolverse correctamente, la autoestima va a estar baja, no van a saber ellos poder tomar decisiones, desempeñarse y desenvolverse a nivel conductual. Si bien es cierto, a ninguno de nosotros nos enseñan a ser padres. Nosotros aprendemos a ser padres con nuestros propios hijos y se cometen ciertos errores, ¿verdad? Pero también somos conscientes a nivel de sociedad que cada vez más jóvenes son padres adolescentes. Ni siquiera terminan de ser adolescentes y se convierten en padres. Entonces esto conlleva también a que el papá no esté preparado y no busque ayuda y no asuma. ¿Cuándo es que el padre busca ayuda o asume una responsabilidad? Cuando se evidencian ya conductas disociales, conductas de berrinches, conductas malcriadas, o cuando los chicos ya están presentando algún tipo de conducta adictiva, que puede ser una ludopatía o puede ser algún consumo de alcohol, consumo de drogas. Se ha perdido bastante lo que es la comunicación. También se involucra mucho lo que es el tema de que papá y mamá ahora están ausentes, están trabajando. Antes generalmente la mamá nos criaba a nosotros y papá trabajaba. Ahora hablamos de ambos progenitores estar pues trabajando para buscar una solvencia económica, que por supuesto es importante, pero nos descuidamos mucho de la parte emotiva, de estar presente con nuestros hijos, de darle una calidad de atención, de darle un soporte familiar adecuado y correcto a nuestros hijos. Si nosotros comenzamos a observar la historia de aquellos personajes que tienen problemas disociales, quiere decir delincuentes, drogadictos, chicos que tienen personas, hombres mayores que tienen problemas bastante fuertes y complicadas, provienen de familias disfuncionales. Quiere decir, la gran mayoría, no en todos los casos, pero sí la gran mayoría provienen de familias disfuncionales, que quiere decir pues viven con mamá solamente, o viven con papá, o viven con los abuelos porque los papás se separaron y cada uno hizo pues su vida. Provienen de ello. Entonces es bastante importante que nosotros evitemos ese tipo de situaciones. Nosotros somos padres, queremos a nuestros hijos. Es imposible que un padre o una madre quiera a sus hijos, pero que también es importante que asumamos tal responsabilidad. Ser padres no es fácil, pero tampoco es difícil. Los 6 primeros años de vida a nivel
de personalidad, a nivel conductual, son los más importantes en nuestros hijos. Después de ellos están formada ya la personalidad, que por ahí puedo hacer unos reajustes en las conductas de mis hijos, por supuesto, pero recordemos algo, y eso es un consejo que uno siempre le da a los padres. Nosotros no podemos corregir algo de adultos si no lo hemos corregido desde pequeños. Entonces es muy importante que nosotros asumamos esa responsabilidad, tomemos en cuenta de que los 6 primeros años de mi hijo o de mi hija son importantes, desde el embarazo. Es así. Muy bien, amigos, hemos escuchado un tema muy importante y valioso que tenemos que reflexionar en casa. Es cómo nos estamos comunicando. Pero hay otro tema, creo que es también de alto interés en el grupo familiar. Me refiero a cómo interpretamos los padres y cómo interpretan nuestros hijos sus propias necesidades. Nosotros como padres interpretamos a partir de nuestra experiencia, a través de todo lo que hemos vivido. Pero nuestros hijos tienen otro tipo de experiencia, una vida más corta que la nuestra, y tienen diferentes pedidos que no son los que nosotros queremos. Por eso que quiero iniciar esta presentación de cuáles son los pedidos que hacen nuestros hijos o que nos hacen nuestros hijos en el día a día. La primera presentación tiene que ver con la necesidad, primero, de poder comunicarlo. Por favor, la primera presentación de la diapositiva. En el primer momento hay una parte que el niño le pide al papá: no me pegues, porque aprenderé a ser violento. Hay que reconocer que nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos en casa. Más de lo que decimos, podemos decir muchísimas cosas, pero ellos van a actuar conforme nosotros lo hacemos. Y eso le vamos a dejar como herencia en cuanto a la parte emocional. Si somos contagiados por la emoción de nuestro hijo con el berrinche, con la rabieta, con el enojo, y como adultos nos vemos en la misma emoción, podemos reaccionar en forma violenta, lo cual va a ser muy perjudicial para nuestro hijo. Y ese es un pedido. El segundo es: déjame cometer errores, así aprendo. Eso lo comentamos la semana pasada, que el mejor argumento para poder aprender en la vida es equivocándose. Los seres humanos aprendimos a caminar cayéndonos. Aprendimos a montar bicicleta también cayéndonos. Aprendimos a hablar pronunciando mal. En la vida muchas cosas tienen que pasar por un tránsito, y ese significa el error. El error no debe descalificar a un niño. Todo lo contrario, tenemos que acompañarlo para que ese error él lo pueda superar. El tercer mensaje que tiene que ver con el pedido de un niño es el mensaje en cuanto a el niño cuando se emociona y llora. Tiene que haber algo de por medio que ha motivado esa sensación o esa emoción, que puede ser de tristeza, que puede ser de enojo, por lo cual está llorando. Entonces el niño tiene que expresar su emoción, y el padre, o muchos padres a veces, calificamos como el llanto como si fuera algo femenino, algo de debilidad. Todo lo contrario, las emociones tienen que expresarse y aceptarlas tal como son, con una expresión de padres aceptando que algo está pasando, y el niño nos tendrá que decir, y sobre todo, escuchar más que hablar. Ahí tenemos también un espacio para compartir con ellos. En el otro grupo de pedidos que tenemos que nosotros visualizar en nuestros hijos, tienen que ver, en la siguiente diapositiva, por favor, habrán otros tipos de pedidos que tenemos nosotros que compartir con ellos, porque son necesidades que ellos tienen con nosotros. Y esas necesidades tienen que trabajarse de alguna manera. Y en esos pedidos también existen, por ejemplo, una necesidad de jugar. Una de las cosas más interesantes que hace un niño es el juego. No hay otra forma más interesante para ellos de compartir el aprendizaje, de crear, de espacios para compartir, de fijar conocimientos, de afianzar la unión con los padres, que es el juego. Un niño pequeño tiene pocas cosas que hacer en su vida. Una de ellas es comer, dormir y jugar. Y precisamente ese es uno de los pedidos que tiene el niño para con los padres. El otro pedido, que es un pedido que a veces los papás se nos escapa, dice: ponme límites. El niño pide lo que pueda pedir. El niño no tiene límites para expresar sus necesidades, pero para eso estamos los padres. A veces hay
Tenemos que poner límites, por ejemplo, en los horarios para almorzar, para cenar. Tenemos que poner límites para acostarnos, hasta qué hora vamos a estar haciendo las tareas. Todo tiene que tener un límite porque el niño se expresa de esa manera. Él no tiene, ¿no es cierto?, como pequeño, una capacidad para decir, me voy a pasar de esta situación, por lo tanto, esta es una situación que se me escapa de las manos. Y ahí los padres jugamos un rol importante. Los límites son valiosos, si no el niño va a crecer sin ninguna delimitación importante. El otro pedido que nos hacen nuestros hijos es, jamás nos comparen. A ningún ser humano nos gusta que nos comparen. A ver, ¿te gustaría a ti, papá, que te comparen con el papá vecino? ¿Con el papá del frente? ¿Con tu hermano que también es papá? Entonces, las comparaciones no se deben dar, menos entre hermanos, porque podemos tener un valor mayor que el otro o menor. Y eso nos causa mucho dolor, nos causa mucha sensación de incompetencia. Y eso no es sano. Eso no es sano para ningún niño. La comparación es una situación que causa poca autoestima, desvaloración del ser humano, desconfianza en uno mismo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a tratar en la relación con nuestros hijos en cuanto a esto de las comparaciones. En la siguiente diapositiva podemos presentar también otros tipos de pedidos que ellos nos hacen. Y los pedidos van a tener que estar enmarcados en algunos conceptos. Por ejemplo, dicen, papá, yo no soy malo. Yo me comporto así porque tengo algo que decirte y la única manera como aprendí a decírtelo es con mi mal carácter, con mi genio, con mis gritos, de repente con mis comportamientos inadecuados. Y ahí tú tienes que entenderme, yo no soy malo, mi naturaleza no es esa, mi naturaleza todo lo contrario, es tratar de aprender cada día más. Otro pedido que hacen nuestros hijos es, papá, bésame y abrázame siempre que quieras. Los padres tenemos que ser amorosos y actuar con ternura con nuestros hijos. Y ahí no significa que por ser más amorosos vayan a ser niños malcriados. Eso nada tiene que ver. El amor y la malcriadez o el amor y la sobreprotección tienen un límite muy tenue, una línea muy difusa. Y ahí los padres no debemos de caer. Pero el amor tiene que estar presente, la ternura tiene que estar en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros necesitamos que ustedes, papás, entiendan esa posición del hijo en cuanto a la necesidad del abrazo y del beso. Lo otro, y un pedido creo que casi es permanente, es, papá, mamá, necesito estar contigo. Yo necesito tu presencia. Ya sé que necesitamos asumir muchas cuentas económicas. Son importantes de cumplir y de atender. Pero hay unas tareas más importantes. La tarea de la integración de la familia, el escucharnos, el compartir juegos, escuchar mi opinión, si estás de acuerdo o en desacuerdo. Pero necesito yo estar contigo en diferentes momentos. Por lo tanto, también es otro pedido del niño. Mire, hemos revisado 9 pedidos. Pedidos que tienen que ver con la necesidad de estar presentes todos los días con nuestros hijos. Y en esos pedidos tenemos nosotros que asumir un compromiso que nos involucre como padres. Yo creo que puede existir mucho más pedido de nuestros hijos. Pueden existir muchas más necesidades. Pero la interpretación que le hacemos como padres es diferente a la que hacen nuestros hijos. Por lo tanto, en algún momento tenemos que buscar un espacio, como lo dijo Carla, un espacio de comunicación, donde lo más valioso no es hablar, lo más valioso es escuchar. Y cuando no escucho bien, tengo que repreguntar, tengo que indagar qué está pasando con mi hijo o con mi hija para poder tener una buena relación de familia. Yo creo que les dejo algunas preguntas para que reflexionen en estos días. ¿Cómo crees que están haciendo los pedidos tus hijos? ¿Te sientes contento con esos tipos de pedidos? ¿Crees tú que es lo suficiente que estás haciendo en la relación con tus hijos? Yo te los dejo para que tú los pienses, los medites y los converses en familia. Nos veremos la próxima semana en este espacio Hablemos en Familia y los dejo con el programa Como en Casa.